Muy buenos días, apreciados estudiantes. En esta ocasión vamos a trabajar sobre la contraargumentación. En el aula virtual lo encontrarán como la estructura del sin embargo, porque es el marcador textual que nos indica que hay contraargumentación. Entonces, en primer lugar, miremos cuál es el objetivo de la contraargumentación. ¿Para qué contraargumentar? Contraargumentamos porque queremos invalidar otras tesis. Recuerden que la tesis es lo que se afirma. Queremos mostrar la falta de solidez de esas tesis que queremos invalidar. Queremos también reafirmar nuestra propia tesis, mostrar sus contradicciones y poner el texto en diálogos con otras posturas. Siempre que contraargumentamos, nos estamos adelantando a las posibles objeciones que el lector pueda tener. Ahora, vamos a mirar un ejemplo con un texto en el cual está muy clara la contraargumentación. Mis apreciados estudiantes, en esta ocasión vamos a ver lo que es la estructura del sin embargo. Entonces, en primer lugar, tengamos en cuenta que sin embargo es un marcador textual que me indica que hay contraargumentación. Ahora miremos por qué contraargumentamos. Contraargumentamos cuando queremos incluir la postura de otros autores o entidades en contra de la tesis que se viene planteando. Recordemos que la tesis es lo que yo afirmo, es mi postura frente al problema que vengo planteando. Un texto argumentativo requiere que se anticipe el autor a las posibles objeciones de los lectores. Un contraargumento bien refutado por el escritor le da fuerza a su propia tesis. Ahora miremos la siguiente diapositiva. ¿Por qué contraargumentar? Fernando Vázquez Rodríguez nos dice, si no se puede decir nada en contra de una idea, es probable que la idea sea obvia, o sea, allí no tendríamos nada que contraargumentar. ¿Cuál es el objetivo de la contraargumentación? El objetivo de la contraargumentación, como lo dice esta diapositiva, es invalidar otras tesis, mostrar la falta de solidez, reafirmar mi propia tesis, mostrar sus contradicciones, porque no siempre quien nos lee está de acuerdo con lo que estamos planteando, y poner el texto en diálogo con otras posturas. No olvidemos que un texto académico tiene un carácter dialógico, quiere decir, hay un permanente diálogo entre autor y lector. Ahora vamos a mirar en esta diapositiva cuál es la estructura de ese contraargumento. Un contraargumento debe tener un argumento contrario y la refutación del argumento contrario. Ya hemos visto por qué contraargumentar. Ahora vamos a mirar en este ejemplo que es muy claro cómo se estructura el contraargumento. En primer lugar, presentamos la síntesis del argumento contrario. ¿Eso qué quiere decir? Que se presenta el argumento a rebatir. En este caso, el texto nos está planteando un argumento a rebatir en el cual dice que toda persona tiene la facultad de ejercer o no su derecho a votar de manera voluntaria y libre. Luego presentamos el contraargumento. Miren cómo el ejemplo nos muestra claramente cómo se introduce ese contraargumento con el marcador textual, sin embargo. Eso, ¿qué es lo que estamos haciendo en este caso? Estamos explicitando la tesis a rebatir. Entonces, el texto nos dice que, sin embargo, a pesar de que tenemos esa libertad para votar, nuestra sociedad no está preparada para ejercer ese voto voluntario porque contamos con una democracia deficiente. En tercer lugar, miren cómo está de claro, se invalida el argumento contrario. ¿Qué quiere decir? Hay una explicación de la invalidez del argumento contrario. El texto nos dice que en ese contexto, como tenemos una democracia deficiente, las personas somos manipulables por aquellos que quieren monopolizar el poder político. Y por último,
presentamos la refutación. ¿Eso qué quiere decir? Fundamentamos el argumento contrario. Entonces, miren cómo lo explica aquí el texto. Como hay una monopolización del poder político, nos estamos dejando manipular por ciertos grupos, entonces eso afecta el orden interno, la estabilidad del país, el crecimiento, el desarrollo y además que tenemos una política que está desprestigiada, lo que provoca que en época de votaciones haya una ausencia notoria de los ciudadanos, cada vez son más pocas las personas que votan y cuando van a votar generalmente encontramos mucho voto en blanco y mucho voto nulo. Entonces, aquí les queda este ejemplo claro en el aula virtual para que ustedes puedan estructurar su contraargumento. Entonces, ahora, chicos, desde estos ejemplos que tenemos, vamos manos a la obra. Vamos a presentar ese contraargumento que nos va a ayudar a rebatir esas tesis contrarias. Feliz día para todos.